Hola a todos, bienvenidos a Mapa Bicentenario TV, como todos los martes a partir de las 23 horas y a través de Canal 12 de CCC. Como ustedes saben, semana a semana armamos la agenda de los temas educativos que nos interesan y en función de esa agenda es que convocamos a los más importantes especialistas a nivel nacional y local para construir juntos el mapa educativo de nuestra provincia, de la región y del país. En el programa de hoy hemos invitado especialmente al doctor Jorge Malmierca para realizar en forma oficial a través de este medio la presentación de un libro que ha llevado un arduo trabajo, un trabajo donde ha habido consenso de diferentes organizaciones de la provincia de Tucumán, de Salta, referentes a nivel nacional, que han querido obsequiar esta producción en el bicentenario de la Declaración de la Independencia a nuestra provincia y al país todo. Jorge, bienvenido a nuestro programa y gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Jimena, y a Mapa Educativo por darnos esta posibilidad de poder expresarnos y poder trasuntar lo que ha sido toda esta tarea, que realmente ha sido un placer llevarla a cabo. Bien, sabemos que vamos a hablar esencialmente del libro en la parte 2 y 3 de esta entrevista, pero quisiera yo reconstruir un poco el proceso por el cual llegamos hoy a este momento en el que el libro ya está en tu mano, en que va a ser presentado en Salta, en Fundación Salta, con una web conferencia con el doctor Pedro Luis Barcia, y podemos decir que Sin Educación Argentina no tiene futuro es una realidad. Sí, bueno, esto tiene su génesis, yo te diría que en el año 2011. Coincide con esta cuestión medio misteriosa que yo digo, los caminos del Señor a veces, como dicen, son insondables, y me toca en suerte por aquello de que no entiendo cuál es la razón. Me piden ser presidente de la Fundación de Tucumán, no siendo empresario. Yo me he dedicado toda la vida al ejercicio profesional y a la función pública, como ustedes muy bien conocen, y me ofrecen presidir la Fundación de Tucumán, que para mí es una institución de gran prestigio en la provincia de Tucumán, en los 36 años que ya lleva de recorrido en todo este tiempo. A raíz de eso, en el mes de noviembre, y pensando un poco la impronta que debía darle, siempre Fundación de Tucumán estuvo más bien volcado al parte de la formación del capital humano, a los aspectos económicos, a trasuntar todo lo que eran las mediciones económicas, la situación económica del país, de la provincia, etc. Se me ocurrió de alguna manera presentar un proyecto en el mes de noviembre de 2011 que se llamó Educación, una mirada hacia el futuro, en la década de los bicentenarios. ¿Y eso por qué? Y yo diría, no tengo una razón cierta de por qué o qué me inspiró. Sí sé que a mí educación me preocupa mucho. No soy un educador formado. Me ha tocado en suerte estar 2 veces en el Ministerio de Educación. Yo soy el creador del Ministerio de Educación, porque en el mes de marzo de 1997 el Ministerio de Educación se crea por un proyecto del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de ese entonces. Yo estaba en ese ministerio y consideraba que debía ser un ministerio aparte. A partir de allí, en 1997, se crea el ministerio que asume el doctor Patrich, y las cosas de la vida, como si fuera una especie de casi castigo, porque yo de educación no mucho conocía. En el año 98 me ofrecen el ministerio y bueno, de alguna manera ciertas circunstancias me obligan a aceptar el Ministerio de Educación, y me apasionó como me había apasionado durante la vigencia de la Ley 1420. Bueno, este tema de decir, bueno, el por qué, mirando en la década de los bicentenarios el tema educación, tenía que ver con decir, ¿qué mejor homenaje en el bicentenario de las batallas de Tucumán, que era el 24 de septiembre de 1812, ese año se cumplían los 200 años, que fue la que propició la independencia argentina en el 16. Venía luego la batalla de Salta en el 2013, y luego venía la independencia en el 1816, y en consecuencia, qué mejor que en la década de los bicentenarios
poder decir, hacer el gran homenaje de hacer un proyecto de lo que eran políticas públicas en materia educativa y ofrecerlo al país para que lo discuta, para que lo trate, para que lo elabore, y pensando que educación como gran factor de progreso y de desarrollo que es, y de liberación del ser humano y de darle la posibilidad a toda aquella, especialmente a la gente de bajos recursos, que es lo que más me preocupa, porque la gente que está bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la indigencia, creo que la única esperanza que tienen para el futuro es tener la posibilidad de una buena educación. En consecuencia, eso fue presentado en el Consejo de la Fundación. El Consejo de la Fundación por unanimidad lo aceptó, luego se lo puso en la agenda permanente, y el día 22 de octubre del año 2012 se firma con la Universidad Nacional Tucumán, Santo Tomás de Aquino, con la Universidad Tecnológica Regional, se firma el foro, la creación del Foro de Educación del Bicentenario. Luego va pasando el tiempo, con la meta, ¿cuáles eran? Eran dos objetivos fundamentales. Uno era, teniendo en cuenta que en general la persona, el ciudadano común, a la educación la tenía ubicada entre el 6º y el 12º lugar en sus prioridades en materia de, digamos, prioridades públicas. Primero tenía el tema de la corrupción, la inflación, la seguridad, la impunidad, etcétera, etcétera. Educación figuraba siempre en los lugares del 6º al 12º lugar. Entonces, la idea era, de alguna manera, provocar una suerte de movida de que la gente se dé cuenta que la educación, si no es el primero, es el segundo de los temas fundamentales, ¿no es cierto?, por todas las características particulares que tiene, ¿no es cierto?, que es la madre de todas las batallas y es la que realmente produce la epopeya educativa, así como ahora han dado en nombrarla en Pumamarca el 26 de febrero, la reunión de los ministros de Educación, la revolución educativa. ¿De qué diagnóstico partieron? Porque sabemos que muchas veces esto que vos decís de la necesidad de instalar el tema de la educación en la agenda pública y privada es de vital importancia para el desarrollo del país, pero esto muchas veces queda en el discurso y no se instala en hechos concretos o en políticas concretas, tanto en el Estado de la Nación Argentina y en los gobiernos, como en las empresas privadas que no acompañan como debieran a la educación en todo el sentido de la palabra. Bueno, fundamentalmente partía de que el solo hecho del tema de plantear la educación, el solo hecho de nombrar la educación se imponía que por sí sola la motivación, y además de ello ya venían los informes en PISA que se empezaron, digamos, a tomar trascendencia, el lugar que ocupaba la Argentina, de 65 países que estaban siendo encuestados. Argentina no bajaba del lugar 58, 59 según los años, estaban los TERCE, los CERCE, los distintos evaluaciones que se hacían a nivel de los países latinoamericanos, y Argentina realmente estaba muy mal, no obstante que a partir del año 2006, a través de la ley educativa que se dicta ese año, que es una muy buena ley, tendrá que modificarse en algunos aspectos, no, en algunas partes, daba la posibilidad a través de la ley de financiamiento educativo de tener un porcentaje de casi un 6% de financiación, que era superior en mucho a cualquier país de Latinoamérica. Y sin embargo, a partir del 2000, que Argentina figuraba primero entre los países que estaban aún mal clasificados, porque estaban todos entre el 58, 57, 56º lugar de los 65 países, Argentina siguió, no obstante, la inversión, pasando al 6º y llegó hasta el 7º lugar dentro de esos 65 países, ¿sí?, por atrás de los latinoamericanos. Sabemos claramente que más allá de que haya inversión, y en esto se comprobó que el Producto Bruto Interno a nivel nacional superó los 6 puntos y que el dinero estuvo destinado a educación, no es suficiente con la inversión, sino con la solvencia técnica con que se invierte ese dinero para lograr resultados de calidad. Yo creo que el tema es muy complejo, y volviendo un poquito al tema de la génesis de cuál era el motivo, es decir, la motivación estaba dada en estos análisis que ya había escrito mucho sobre el tema Lieto Guadagni,
estaban todos los informes, tanto de los informes PISA, de las distintas evaluaciones educativas y demás, y todo indicaba que Argentina estaba muy mal posicionada a nivel de educación y que la igualdad y la equidad que tanto se pregonaba realmente era un desastre. Es decir, que a nivel de diagnóstico yo creo que sería sobreabundante poder fundamentar, porque hay de sobra elementos para decir estamos muy mal en materia educativa. A partir de ahí la idea era, el movimiento está movida para poner en la consideración de los públicos que educación es lo más importante. Y lo segundo es tratar de empezar a tratar los temas, no de pedagogía, ni no de la currícula propia de la educación, sino de los valores que deben tratarse y hacia dónde debe ir la educación, teniendo en cuenta que estamos entrando en la sociedad del conocimiento, la revolución tecnológica, en la globalización, estamos en un proceso muy fuerte donde la educación debe cambiar, incluso con los conceptos de la neurociencia que ya están entrando y en forma muy fuerte están marcando, ¿no es cierto?, las distintas maneras de encarar todo un proceso que implica cambiar todo el paradigma de la educación y todo el sistema educativo desde su punto de vista institucional, desde su punto de vista de su integración, organización, metodología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son muchas cosas que motivan la necesaria discusión para ponerla a la educación realmente en los valores que tienen, terminar con aquello de que sigamos con el ingreso irrestricto. Eso es algo que no tiene sentido. Acá resulta que egresan en la universidad 1 de cada 4, ¿no es cierto? Y tenemos ingreso irrestricto, y tanto Chile como Brasil, que tienen unos exámenes impresionantes en materia de ingreso a la universidad, se recibe la mitad de los ingresantes. Entonces, es que estamos mal y no lo queremos ver. Entonces tenemos que ver también la parte del sector docente, que necesitamos ver la parte de los salarios, que realmente deben ser acordes y justos a una carrera que tiene una tremenda dignidad, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos en el mundo como Finlandia y demás, pero sin irnos mucho más lejos, bueno, tenemos situaciones que realmente el docente debe tener una posibilidad de un salario justo, de un salario digno, pero también tiene que tener la posibilidad de tener una capacitación y una vocación pareja, ¿no es cierto?, a ese salario, y tener la alternativa del que sea evaluado periódicamente para ajustarse a parámetros de modernidad en el tema. Indiscutiblemente asistimos a un cambio de época, y ahora queremos que nos cuentes a quiénes convocaron para cerrar este primer tramo de la entrevista y después meternos de lleno en lo que fue la elaboración de este libro. Bien. Nosotros, como te decía, a través del foro del Bicentenario que se firmó el 22 de octubre del 2012 acá en Tucumán, tuvimos numerosísimas reuniones y tratamos de incluir. Tuvimos un serio inconveniente, cierto, no lo podemos negar, y es que la provincia no se quiso adherir al tema. Nosotros fuimos a ofrecer como fundación al gobierno, a través del Ministerio de Educación, a ofrecer este plan de tratamiento de la educación, siendo como entidad, una fundación apoyada por empresarios, ponernos a disposición de la ministra de Educación, ¿no es cierto?, para que ella liderara este proceso de mejora de la calidad educativa, que no es atribuible a este gobierno, ni al anterior, ni posiblemente al anterior. Esto viene de hace mucho tiempo, y acá no se trata de buscar ni culpables ni de ideologizar los conceptos, porque de ahí en más estamos totalmente errados y totalmente fuera de contexto. Lamentablemente no fue visto así, fue visto como algo ideologizado, en un error muy garrafal que yo no lo comparto y que no temo decirlo públicamente, ¿no es cierto?, porque la ministra lo conoce, la ex ministra lo conoce perfectamente al tema, y al no adherirse obviamente nos quita un sustento muy importante, que es el apoyo de la posibilidad de estar en la escuela, de entrar, tener contacto con los docentes y tener contacto con el ministerio, que es un promotor de primer nivel en este tema. Y si decimos que acá esto es un problema de responsabilidad de todos, por eso que lo hagan muy claro de entrada.
que acá no es un problema de responsabilidad del gobierno y que el gobierno es el único culpable de la mala calidad educativa. Acá la mala calidad educativa empieza por la mala enseñanza en los hogares, y discriminemos cuáles son aquellos hogares que sí pueden educar y aquellos que no pueden por distintas razones muy valederas, ¿no es cierto?, dentro del contexto social en que nosotros nos desenvolvemos. Pero la responsabilidad es tanto del empresario, del padre, de los hermanos, de la escuela, de todos los ciudadanos y de todos los sectores son responsables en el tema de la educación. Nadie puede eludir su responsabilidad, al menos en mi concepto. Pero en fin, esto dijo, bueno, si esto fue así, ¿por qué no vamos a buscar a nuestros amigos de Salta, a la Fundación Salta? Y realmente el presidente Federico Saravia Toledo, un gran amigo, un gran señor, junto con Patricio Colombo Murúa, secretario coordinador de la Fundación de Salta, nos acogieron realmente muy, muy bien. Ya hasta ese entonces ya estábamos en conversaciones y nos había apoyado mucho Educar 2050 a través, sí, a nivel nacional, y él nos ayudó mucho con el preforo de calidad educativa que nosotros hicimos en el 2013, antes de decidir ir a ver el foro del NOA. Hicimos el preforo de calidad educativa en el 2013. Fuimos a Salta, tuvimos una muy buena acogida. Tuvimos una gran receptividad por parte de Roberto Di Bashur, que era el ministro de Educación de Salta en ese entonces, y qué decir de la muy buena acogida del gobernador Coronel Urtubey, que incluso cuando yo le decía, bueno, tengamos la prudencia, esperemos para que se junte Jujuy, Catamarca, digo, no esperamos nada, nosotros salimos, yo los apoyo y declaro de interés público el foro del NOA, y el 29 de agosto del 2014, hacemos el preforo de calidad educativa en Salta, en la Fundación Salta, y se constituye el foro del NOA. Y ese creo que fue el gran acierto, porque creo que a partir de esta unión estratégica con la Fundación, con el gobierno de Salta, y con la colaboración que debo destacarla de Patricio Colombo Murúa, que realmente es una persona que ha trabajado muchísimo y que tiene un gran poder de vinculación y de elaboración y de estrategia, pudimos lograr a lo largo del tiempo llegar a la concepción, con el apoyo de la Academia Nacional de Educación, en la cual había sido declarado miembro correspondiente Patricio Colombo Murúa, hacer una suerte de síntesis del problema que se nos fue dando. Es como aquello que vos dices cuando sos creyente, pone este proyecto en manos del Señor, ¿no es cierto?, y que esto salga. Y bueno, se fue dando, fue saliendo, y acá está el libro.